El tema que escucharás a continuación, durante los siguientes minutos, ha fascinado a millones de personas y a la comunidad científica en general durante los últimos siglos. Y a día de hoy, no tiene una explicación 100% lógica. Y es la llamada paradoja del abuelo o paradoja del viaje en el tiempo. Pero para entender mejor esta fascinante teoría o paradoja, primero debemos estudiar sus bases. Los viajes en el tiempo han sido protagonistas de muchas películas y fantasías. El hombre no solo ha soñado con conquistar ciudades, mares y cielos, también sueña con conquistar el espacio-tiempo. De hecho, un viaje en el tiempo no es tan extraordinario. Todos nosotros a cada instante estamos viajando en el tiempo. La última semana nos hemos movido una semana en el tiempo. La última hora hemos ido adelante en el tiempo a una velocidad de 1 hora por hora. Viajar en el tiempo de esta manera es sencillo, pero aquello que ya no es tan sencillo es intentar viajar a más velocidad. Por ejemplo, una máquina que se moviera por el tiempo a 2 horas por cada hora. Por lo tanto, podríamos saber por ejemplo a las 11 am lo que pasará a las 6 pm. Pero sin duda, lo más complicado sería ir marcha atrás en el tiempo. Pero ¿son posibles los viajes hacia el pasado? Einstein demostró que los viajes hacia el pasado son imposibles. Para poder viajar al pasado, tendríamos que viajar a una velocidad superior a la velocidad de la luz, y esto no es posible. Pero ¿qué pasaría si pudiésemos viajar al pasado? O si existe una manera u forma de viajar al pasado aún no descubierta. Según algunas teorías científicas actuales, los agujeros de gusano agrandados, las órbitas alrededor de agujeros negros, o viajes a la velocidad de la luz, podrían utilizarse, al menos teóricamente, para desplazarnos hacia el futuro o inclusive al pasado. Ahora, y para ir al grano del tema, imaginemos por un momento que una persona ha logrado viajar al pasado y asesina a su abuelo antes de que éste tuviera a su padre. Entonces, si el abuelo no vive, no puede tener al hijo que en un futuro tendría que ser el padre del viajero en el tiempo, y el viajero nunca llegará a nacer. Es en este punto donde se crea la paradoja conocida como la paradoja del abuelo o la paradoja del viaje en el tiempo, pues al mismo tiempo se deben contestar decenas de preguntas. Si por ende el viajero nunca nació por matar a su abuelo, entonces ¿quién mató a su abuelo? ¿O quién disparó el arma? ¿Y cómo el viajero logró viajar al pasado si nunca existió? Una posible solución al problema es la llamada teoría de las líneas temporales. Esta teoría postula que no hay una sola línea temporal absoluta, sino que cada partícula puede tener su propia línea temporal. Esta teoría es muy similar a la de los universos paralelos. También se podría entender que cada vez que se produce una paradoja temporal, se crea un universo paralelo que sucede por su propia línea temporal. De modo que si tú asesinas a tu abuelo en el pasado, tú no dejarás de existir, pues lo asesinaste en otra línea temporal. En la novela La máquina del tiempo de George Wells, se sugiere que los actos que suceden en el universo son inevitables y suceden en todas sus líneas temporales. Así, la mujer del protagonista de la novela muere de muchas maneras diferentes en cada uno de sus viajes al pasado. Otra posible solución sería la existencia de universos paralelos, aunque se trata de una hipótesis especulativa y aún sin fundamentos que la prueben. Según esta idea, en el momento en que el disparo de la escopeta toca a tu abuelo, se generan 2 universos paralelos. En uno de estos universos, el abuelo muere y tú desapareces de la escena por siempre y dejas de existir. En el otro, el disparo no lo mata y la historia acaba con mi abuelo, ya viejo, que me explica una vieja historia sobre un compañero que estuvo a punto de matarlo accidentalmente. Pero a muchos científicos no les convence la hipótesis de los universos paralelos. El físico Stephen Hawking desconfía del hecho de que los viajes en el tiempo sean posibles. Según él, si algún día fuera posible, los viajeros del futuro ya estarían entre nosotros. Hawking ha propuesto también la conjetura de la protección cronológica. Según esta hipótesis, aunque los viajes en el tiempo fueran posibles, cualquier cambio en el pasado no tendría ningún efecto en el presente. En otras palabras, todos nosotros estaríamos encadenados a un único universo, con una única historia. Según Hawking,
Aceptar este principio sería la única manera de evitar caer en la paradoja del abuelo. La teoría del presente múltiple demuestra que si una realidad es alterada, se crearía una especie de línea temporal distinta, pero sin eliminar la anterior, de forma que tanto las memorias de una realidad como de la otra son verídicas, y los individuos procedentes de las mismas son conscientes de ello hasta el punto de llegar a la confusión por no saber diferenciar en cuál realidad viven ellos. Otra solución, y no menos interesante, sostiene que si una persona viajase atrás en el tiempo, las leyes naturales prohibirían cualquier acción que diese como resultado que su viaje en el tiempo no sucediese. Por lo tanto, no podrías tener libre albedrío en el pasado. Es posible que la acción pretendida por el viajero se complete, pero nunca con el suficiente éxito. En palabras más sencillas, si intentaras asesinar a tu abuelo o a tu padre de un disparo en el pasado, las leyes naturales harían que la bala se detenga o que nunca dé en el blanco, así como cualquier otra acción que intente cambiar el futuro. La teoría de Albert Einstein ofrece una explicación más sencilla. Según él, la energía siempre se convertirá en otra cosa, nunca desaparecerá. Si un individuo viaja al pasado y evita su propio nacimiento, no tiene por qué desaparecer o desvanecerse. Seguiría existiendo, pero quizás con alguna diferencia. Tal vez, él mismo sea el único que tiene conciencia de su existencia y todos los demás jamás se habrían enterado de que existió. Es posible también que a partir del momento en que se logra viajar al pasado, en realidad, se esté creando un nuevo futuro, en donde el viajero no altera el pasado, sino el futuro de un universo paralelo donde no se puede alterar absolutamente nada del universo de donde provino. Esto es lo que sucede, por dar un ejemplo, en la trilogía de Volver al Futuro. A pesar de tantas teorías e incógnitas, según el propio Stephen Hawking, la prueba de que la humanidad nunca logrará viajar al pasado, o que es imposible, es que en toda la historia de la humanidad nunca se nos ha parecido viajeros el futuro. Pero sus detractores afirman que es debido a que estos han encontrado la forma de hacerse invisibles, tal y como lo afirma una teoría poco conocida llamada contemplación espectral, que dice que si los viajeros logran llegar al pasado, no son parte de él físicamente, sino que aparecerán en forma de espectros o fantasmas. Stephen Hawking inventó una versión más simple de una paradoja incluso más difícil de analizar que la paradoja del abuelo, y está titulada Paradoja del científico loco. Y en esta versión, un científico crea un agujero de gusano y está fabricando un arma. Cuando termina de armarla, enciende inmediatamente el agujero de gusano, el cual es de 1 minuto en el pasado, y se ve a sí mismo fabricando el arma. Dispara hacia el agujero y el hombre del pasado muere por el tiro. Dado que el arma no está preparada y que el científico del futuro disparó 1 minuto después de que muriera, entonces ¿quién disparó el arma? Frank Krippert, un conocido profesor de física de Estados Unidos, tuvo una solución un poco más sencilla a la paradoja del abuelo, afirmando lo siguiente: si alguien viaja al pasado, se vuelve parte del pasado, pero esto no puede cambiar ni el pasado ni el futuro. Si te pareció interesante el video, por favor difúndelo y suscríbete acá abajo. Sería de mucha ayuda de tu parte para poder seguir dedicando tiempo a crear este material. Igualmente, puedes darme like también acá abajo en mis redes sociales para que estés al tanto o al día apenas suba material nuevo. Un fuerte abrazo.